Ok, vamos a hablar entonces de envenenamiento por artrópodos de importancia médica. Insisto, vamos a ver alacrán y arañas, que son los principales artrópodos. ¿Cuál es el objetivo? Quiero que vean por qué es importante. Y hablando de esto, el alacranismo es lo más importante en el país. Hay muchos casos de alacranismo. Vamos a enunciar las características demográficas. Ok, vamos a derribar mitos en la identificación. Todo el mundo cree tiene, escuchó alguna vez que dijeron cómo identificaban a la cara, una araña, y pues la verdad, lo más probable es que no sea verdad. Vamos a ver cómo es que estos animalitos causan o pueden causar envenenamiento y vamos a ver cómo se manejan estos pacientes. Empezamos con alacranismo. Ok, hay muchos casos de alacranismo al año en México, cerca de 300,000 casos anuales de envenenamiento. Eh, Y cada año más o menos son lo mismo, 270, 300 y tantos, 310. Es muy, muy constante el número de envenenamientos, alrededor de 300,000. Este año, hasta ahorita, hasta septiembre de este año, estamos como por ahí de los, si no mal recuerdo, 290,000 casos. Entonces, pues sí, se cumple ese número. En la actualidad hay 289 especies descritas de alacranes y de esas aproximadamente 10% son peligrosas para el ser humano. Y la de mayor importancia en este lado del mundo, en nuestro país, son del género Centruroides. Entonces, en este género vamos a centrar nuestra atención. Ok, ¿cómo identifico un alacrán del género Centruroides? Ok, hay, de esto hay muchos, muchos mitos. Eh, pero igual que las serpientes, no es una sola característica, es un conjunto de características, ¿ok? Y vamos a hacer la comparación de este que es un Centroides ornatus, que es de importancia médica, es género Centroides, y este que es un alacrán que es peligroso, pues para los insectos, ¿no? Para las cucarachas y así, porque se alimenta de ellas, que es del género Baejovis, es un Baejovis mexicanus. Ok, número uno, en la patela, ¿ok? Que es como la parte previa a la tenaza, ¿ok? Al pedipalpo. Eh, el alacrán, el centroides, tiene una cadena de gránulos que atraviesan por el centro de la patela, ¿ok? Si tiene esa cadena de gránulos se llama carina, ¿ok? Esta cadena de gránulos se llama carina. Estas ante los centroides. A diferencia del Baejovis, que en la patela, la cara dorsal tiene cadena de gránulos, pero están periféricos a la patela, no por en medio de la misma. Entonces, si tiene una cadena de gránulos que atraviesa la patela, es un centroides. Es una característica. Número dos, el color no es el güerito, no es el blanquito, no es el oscuro, no. El color es, en el género centroides, independientemente de la especie, se ve claramente un patrón de bandas, es decir, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro. ¿Ok? Mientras que en el Baejovis el color es mucho más uniforme, es marrón totalmente sólido, ¿no? No tiene una coloración visible como en este caso, ¿no? Oscuro, claro, oscuro. ¿Ah? Esa es otra. ¿Qué otra característica? En la base del telson, el telson es el aguijón, ¿ok? En la base del telson, el género Centruroides, independientemente de la especie, tiene una protuberancia, ¿ok? Una protuberancia muy, muy visible, ¿ok? Grande en la base del aguijón. Eso se llama tubérculo subacular, ¿va? A diferencia del Baejovis, que sí lo tiene, está aquí un vestigio nada más, pero es extremadamente pequeño, casi no se logra observar a simple vista, ¿ok? Entonces, si en la base del telson, del aguijón, está un chipote, es un centruroides. Otra característica del aguijón, el aguijón en el género Centruroides está extremadamente curveado hacia adelante, ¿ok? Vean aquí, la curva empieza desde la base y está muy, muy curvo hacia adelante. A diferencia del Baejovis, que tiene
la parte recta y solamente se curvea hacia el final del aguijón, ¿ok? El aguijón recto que se curvea al final es un Baihovis, es un alacrán de no importancia médica para el humano, por lo tanto, pues no representa ningún peligro. Digo, el peligro real en este caso sería anafilaxia, ¿no? Eso es raro, muy raro, pero puede suceder, pero no un peligro real de envenenamiento, ¿ok? Entonces, esas son las características, no el color, no las tenazas, no otra cosa, sino una serie de ellas. La carina en la patela, la coloración bandeada o de claro oscuro en el dorso, el opérculo, tubérculo subacular, el chipote en la base del telson y el aguijón muy curveado hacia adelante. Eso hacen la identificación correcta de un alacrán del género Centruroides. La especie ya va a ser diferente, pero con que sean capaces de identificar el género Centruroides o no, eso es prácticamente suficiente. Hay otra característica que es en las escamas dorsales, perdón, externales del alacrán del centroides, terminan en punta, terminan en triángulo, a diferencia del Baihovis, que es cuadrangular, que está, en vez de un triángulo es un cuadrado, ¿ok? Pero para eso pues hay que manipular y voltear el alacrán, ¿no? No se los recomiendo. Con lo que se ve a simple vista por arriba es más que suficiente. Esos son varios casos. Este alacrán, de hecho, está en el piso de una clínica del IMSS en donde laboro. Llegó un paciente que le había picado en el dedo eh, y trajo el alacrán, el animal vivo. Y si logran observar, la patela no tiene carina. Aquí está parte de la patela. No tiene carina. No atraviesa la gránula. Los gránulos no atraviesan la patela. Y el color, pues no se ve muy claro en la foto. Y aparte estaba lleno como de tierra o arena. No estoy seguro qué era. Pero vean, el aguijón no tiene tubérculo subacular en la base del telson y el aguijón está plano y solo se curvea al final. Esto es un Baihovis mexicanus, un alacrán sin importancia médica. El paciente solamente requirió de analgésico y eso fue todo. Se pudo ir a su casa sin problemas, ¿no? Pero saber esto evita un ingreso innecesario, una referencia innecesaria, ¿vale? Este es otro alacrán, otro Baihovis. Si se dan cuenta, las placas externales están cuadradas, ¿ok? Están en forma de cuadro, a diferencia del Centruroides que dijimos que era triangular, ¿vale? Y este, obviamente, se ve mucha la diferencia, es un Centruroides. Aquí está la patela con la carina que la atraviesa, ¿ok? Aquí está cadena granular. El color bandeado, claro oscuro, el tubérculo subacular y el aguijón bastante curveado. Bueno, todo esto hace la identificación correcta de un alacrán del género Centruroides. Eh, Insisto, la especie va a ser más complicada de determinar, pero con que tengan el género es más que suficiente. En México tenemos centruroides, varias familias, varias especies de centruroides. Eh, Noxius, ¿va? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, este tiene una coloración más uniforme, pero las características del telson, del tubérculo subacular son las mismas, ¿ok? Están ahí presentes. Centruroides suffusus, ¿ok? Centruroides tecomanus, tecomanus es de Colima, Tecomán es endémico de esa zona, y vean aquí se ve muy evidente la parte del telson, el tubérculo y el aguijón bastante pronunciado. Este es Centuroides limpidus, ¿ok? Centuroides sculpturatus, otra vez este está bastante evidente, bastante obvio. Centuroides elegans. Hay ornatus, hay más especies de centuroides en nuestro país, pero independientemente de la especie, las características que les acabo de mencionar son repetibles, se repiten en todas las especies de centuroides. Entonces, no importa qué especie sea, si tiene esas características, es un género Centruroides y no hay más. Ok, también creemos, o por alguna razón, no sé de dónde viene ese mito, de que Durango hay un montón de alacranes, ¿no? Sí, el alacranismo viene en Durango. La verdad es que no es así. De hecho, la capital nacional del alacranismo es León, Guanajuato. De los 300,000 casos al año, cerca de 150,000 se dan en León, Guanajuato.
¿Por qué? Quién sabe, la verdad es que no encuentro una explicación satisfactoria para esa casuística, ¿no? Pero sí, en el país de los 300,000 casos al año, cerca de 150,000, o sea, cerca del 50% de los casos son en León, Guanajuato. Entonces, esa es la capital nacional del alacranismo, ¿no? Durango. Ahora, esta es la distribución por especies en el país. No quiere decir que no hay otras especies en estos estados, quiere decir que las poblaciones más grandes son estas, ¿no? O sea, quiere decir que no quiere decir que, por ejemplo, en Sonora nada más tenga Centroides culturatus. Hay de otras especies, pero las poblaciones más grandes son de esculturatus, ¿ok? En esta parte de Sinaloa y parte de Durango tenemos Sufusus como principal especie, insisto, hay más, pero estas son las principales. En la parte de Nayarit hay Centroides noxius y en toda la costa del Pacífico hay Centroides elegans, excepto en Colima, aquí donde hay tecomanos, dijimos que Tecomán es una ciudad de Colima y por lo tanto, pues aquí está endémica esta especie de esta zona. En la parte de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, aquí en esta franja tenemos Infamatus. En Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México y parte de Puebla, tenemos centroides límpidos, ¿va? Ahora, no quiere decir que solamente en estos estados hay centroides, la realidad es que si tú buscas centroides en Naturalista MX, que compila todos los avistamientos bueno, en el mundo, pero aquí específicamente para México, pues tenemos que todo México es territorio centroides, ¿no? También no hay ningún estado de la República que no tenga alacranes de este género. Entonces, pues en todo, el riesgo es potencial, ¿no? Vale, pues, ¿cómo actúan los venenos del alacrán? Bueno, el alacrán tiene veneno que tiene dos tipos de toxinas. Pueden ser toxinas cortas o toxinas largas. Las toxinas largas son largas porque se considera, bueno, porque tienen hasta 60 aminoácidos y pueden ser alfa o betas. Estas toxinas largas tienen actividad en canales de sodio. Las beta activan canales de sodio y las alfa inactivan estos canales. Y la verdad es que la proporción de toxinas alfa o beta en uno alacrán o en otro, o en una especie o en otra, es totalmente aleatoria, es arbitraria. Depende de la dieta, depende del entorno, depende de qué tanta comida hay en su entorno, qué tan seguido come el alacrán. Entonces, no hay forma de saber qué proporción tiene de alfa o beta, qué proporción tiene de toxinas largas o cortas. Entonces, recuerden, las toxinas largas actúan en canales de sodio, las beta activan canales, las alfa inactivan canales de sodio. Y las toxinas cortas son de hasta 40 aminoácidos y tienen actividad en canales de potasio o cloro. Y también hay activación o inactivación aleatoria de canales de potasio o de cloro. Ahora, se considera, no es una regla general, pero se considera que los alacranes del viejo mundo, es decir, alacranes especies europeas, el veneno predomina en toxinas largas y los alacranes del Nuevo Mundo, las especies americanas, tienen un predominio de toxinas cortas. Aún así, algunos alacranes de este lado del charco van a tener eh, toxinas eh, de ambas, ¿no? De largas o cortas, ¿vale? Ahora, ¿dónde tenemos canales de sodio? Pues en todos lados, ¿no? La neurotransmisión, si recuerdan el primer módulo, la neurotransmisión depende de canales de sodio. La conducción del latido cardíaco también depende de canales de sodio. Y obviamente, pues de canales de potasio de cloro, la repolarización celular depende de canales de potasio, ¿ok? Eh, la sedación mediante el GABA depende de canales de cloro. Entonces, el veneno va a tener actividad en todas las células realmente y lo que va a provocar va a ser daño a todas las células. Eh, entonces, el paciente va a tener una reacción adrenérgica, ¿va? Adrenérgica, ¿por qué? Porque si tienes agonismo o tienes apertura de canales de sodio, la neurona se va a hiperexcitar y va a liberar todos sus neurotransmisores, incluidas las monoaminas. Esta liberación de monoaminas
genera una reacción adrenérgica simpática, ¿va? Ahora, si también libera acetilcolina, pues va a tener al mismo tiempo una reacción colinérgica, ¿ok? Y recuerden, de la reacción adrenérgica o simpática tenemos taquicardia, hipertensión, midriasis, ¿ok? Convulsiones, agitación, ¿va? Y de la parte colinérgica tenemos muy relevantemente broncoconstricción, broncorrea y bradicardia. Si combinan las dos cosas, la reacción simpática y parasimpática a la vez, obviamente va a tener efectos cardiovasculares como arritmias, ¿ok? Estatitos ventriculares, cambios en la repolarización. Eventualmente todo esto te va a conducir a depresión miocárdica, hipotensión y choque, ¿va? Eh, y la parte también colinérgica de broncorrea y broncoespasmo, pues va a provocar que el paciente no tenga disponibilidad de oxígeno suficiente. Y si a eso le agregas que la placa neuromuscular dependiente de sodio, ¿ok? También va a estar hiperexcitada, ¿ok? No va a haber una actividad coordinada neuromuscular, entonces el paciente va a tener trastornos oculomotores, anormalidades visuales, espasmos muscular y parálisis importantemente diafragmática, lo cual aunado a la broncorrea y al broncoespasmo, pues van a exacerbar o van a provocar falla respiratoria, lo cual, si lo juntas, la falla cardiovascular, orgánica y la respiratoria, pues el paciente no tenía otra más que morirse, ¿no? Entonces, el envenenamiento por alacrán va a provocar, sí te va a provocar colinergia, toxina colinérgico, pero también provoca un simpático mimético y un serotoninérgico a la vez. La picadura de alacrán provoca datos clínicos de tres toxíndromes juntos. Pues obviamente el paciente va a estar mal, ¿no? Muy, muy mal. ¿Vale? Entonces, esa es la fisiopatología que causa el veneno del alacrán. Ok, ¿dónde es lo más frecuente que te pueda picar un alacrán? Aunque no lo creas, lo más frecuente es en tu dormitorio, ¿ok? 60% casi de todas las picaduras se dan en la habitación del paciente, 30% en el jardín o en áreas aire libre, 11% en la cocina y 1% en el baño, ¿ok? Y hablando de la localización anatómica más frecuente, más de 80% de las ocasiones es en extremidades, ya sea superiores o inferiores, 11% en tronco y espalda, pecho y espalda, y 1% cabeza y cuello, ¿ok? Esos son los sitios más relevantes donde puede ocurrir una picadura de alacrán. Ahora, esta datos clínicos, esta gradación del envenenamiento no está validada para uso en entornos clínicos. Se las pongo para representar la progresión que puede tener un envenenamiento, ¿no? Desde que tienes dolor y parestesias locales, hasta que las parestesias locales ya no son locales, son distales al sitio de la picadura, y que puede concurrir con disfunción de nervios craneales o disfunción neuromuscular. Y cuando tiene las dos, pues ya es el grado máximo de envenenamiento. Hay algunas cosas que aparecen, datos de severidad tempranos, y la más temprana, la cosa clínica más temprana que te dice de severidad es esta, las fasciculaciones linguales. Siempre que tengas un paciente con picadura de alacrán, parte de tu evaluación tiene que ser, a ver, señor, sáqueme la lengua, enséñeme su lengua, vamos a ver si no tiene fasciculaciones linguales. Ese fasciculación lingual es el dato más temprano de severidad y te predice mala evolución del paciente. Es decir, si un paciente tiene solamente parestesias distales, pero tiene fasciculaciones linguales, ese paciente está próximo a ponerse grave, ¿ok? Aguas con este dato. Siempre búscale fasciculaciones linguales. ¿Cómo se ven las fasciculaciones linguales? Así, ¿ok? Y este es un paciente real picado por un alacrán, ¿va? Ven cómo se ven. Actividad neuromuscular de la lengua de forma descoordinada, ¿no? Ok, siempre traten de buscar ese síntoma, ese signo específico, ¿va? Ahora, ¿qué le voy a hacer? De forma específica, todo paciente con picadura de alacrán de importancia, es decir, géneros enteroides, requiere de antídoto específico, ¿va? Todo paciente requiere antídoto específico, la dosis va a ser distinta, pero siempre tienes que poner antídoto, ¿va? La dosis va a ser diferente, lo máximo son hasta 3 frascos en grados severos, en nenes, en niños pequeños,
menores a 15 años, recuerda que la concentración de veneno es mayor porque tiene un volumen menor de cuerpo, entonces requiere hasta 3 frascos. Tampoco para este caso existe dosis tope. Le puedes poner cuantas dosis requiere el paciente si es que no tiene mejoría. Ahora, el fabricante dice que tienes que diluirlo en 250 y ponerlo de forma intravenosa. Va a haber pacientes que les lleguen a ustedes o que lleguen a ver que no tienen una vía y como están con dolor, aparentemente la picadura de alacrán provoca un dolor bastante severo, de los más horribles que pueden tener el paciente en su vida. Y puede ser que si es un niño o si es un adulto que no aguanta el dolor, pues va a estar con agitación psicomotriz y no vas a poder canalizar al paciente. Entonces, o puede ser que si estás en algún lugar bastante alejado, pues ni siquiera tengas chance de canalizar al paciente, ¿no? Entonces, se puede poner el antiveneno, el Lacramine, se puede poner de forma intramuscular sin ningún problema, ¿ok? Y la recomendación es esa, si no puedes canalizar al paciente, si no tienes una vía periférica, ponle al menos la primera dosis, es decir, el primer frasco o 2 frascos incluso, pónselos intramuscular. Esto ya se evidenció, ya está comprobado que cuando pones un antídoto intravenoso de este alacramín versus uno intramuscular a la media hora, los niveles séricos de antiveneno son los mismos para ambas vías, por lo tanto, no hay ningún problema, se lo puedes poner intramuscular, ¿ok? Sin problema. E incluso si tienes nada más, si no tienes una vía, pero tienes cómo inyectarlo de vía intravenosa, se lo puedes poner en bolo, ¿ok? Sin problema, se lo puedes pasar en bolo, aunque no lo diluyas en 250 para una hora o para media hora, se lo puedes pasar en una jeringa de 20 mililitros en bolo sin ningún problema, ¿ok? Todo va a depender de qué tanta urgencia traiga el paciente, ¿va? Pero insisto, siempre debes tratar al paciente. Todo paciente con envenenamiento por centruloides debe tener alacramín mínimo una dosis, ¿ok? Sin dudar, hay que ponérselo. Ok, dijimos que los pacientes pueden tener síntomas adrenérgicos y síntomas colinérgicos. Por lo tanto, el tratamiento adjunto va a depender efectivamente de qué síntomas traiga el paciente. Es decir, si lo que predomina son los síntomas colinérgicos, bradicardia, broncoconstricción y broncorrea, ¿ok? Lo que necesita el paciente pues es atropina, obviamente, ¿no? Y la atropina, en caso de bradicardia, es 0.5 miligramos por dosis, es decir, media ámpula cada vez. O si es en niños, 0.02 miligramos por kilo, ¿vale? Entonces, esto siempre y cuando lo que predomine sean los datos colinérgicos. Ahora, si lo que predomina es los datos adrenérgicos de hipertensión, ¿ok? Si lo que tiene es hipertensión, hay que darle un alfa antagonista, es decir, prazosin, ¿va? 0.5 miligramos cada 3 horas es la dosis adecuada en envenenamiento por alacrán. 0.5 miligramos vía oral cada 3 horas. Si la presión es tan elevada, si la hipertensión es tan alta que tiene edema agudo pulmonar, le vas a pasar nitratos, nitroglicerina o nitroprusiato a dosis convencionales, ¿ok? Si es nitroglicerina, 10 microgramos por minuto en adultos o hasta 4 microgramos kilo hora en niños. Y tienes que mantener una sistólica arriba de 90 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, recuerda que si tiene hipertensión, ¿va? Es prazosin, pero si la hipertensión le está provocando edema agudo pulmonar, ya requiere de nitratos, ¿vale? Entonces, el tratamiento adjunto va a ir o tiene que ir en función de los síntomas predominantes, ya sea colinérgicos o adrenérgicos en el paciente. Ok, entonces, realmente el tratamiento del alacranismo es bastante sencillo y todo parte o la gran parte del tratamiento va a depender de una adecuada identificación. Insisto, muchas de las veces el paciente trae una foto o lleva el espécimen, entonces es fácil. Pero si no es sencillo, si no es tan sencillo, bueno, entonces vigílalo un rato, búsquele datos de seguridad. Insisto, las fasciculaciones linguales son lo más temprano que puede parecer severo y obsérvalo un rato si no tienes forma de identificar al animal. Ahora, si es un paciente pediátrico, mi recomendación es, independientemente de si sabes, bueno, si estás seguro si puedes hacer una identificación y ya sabes que no es de importancia médica, solamente vigilancia y analgesia, pero si no sabes qué especie fue, eh,
pues ponle antídoto, aunque sea una dosis, sin problema. Nadie puede decir que lo está haciendo mal si lo indicas, ¿vale? No hay forma de que te equivoques si lo haces así, ¿va? Ok, continuamos con el oxocelismo. Ahora, aquí sí necesito que los que están conmigo, los que están ahorita en la sesión, participen con la voz, porque no puedo verlos, porque estoy en la pantalla esta, ¿no? Eh, ¿Quién opina que esto es un loxocelismo? Solo digan sí o no. No, No. No. Ok, tenemos varios no. Ok, este es esta opción. ¿Quién opina que esto es loxocelismo? sí, Ok, sí, vale, varios que sí. Este, sí, vale, tenemos un sí. ¿Alguien No. más? ¿Alguien opina lo contrario? No. Tenemos uno y uno. Este, ¿alguien opina que esto sí es loxoceles? Puede ser que sí. Este, sí podría ser, pero Sí. ya muy avanzado. ok. Este otro, Sí, sí puede ser. ok. Este, Sí, ese, se parece un chopetón, ¿no? Este otro, No. este es es la escápula de una niñita de 1 año y medio, si no me recuerdo. No. Ok, vale. Recuerden sus respuestas, ¿ok? Vale, pues. Eh, tenemos un problema en México porque no sabemos exactamente cuántos casos de socialismo hay. De hecho, en casi ningún lugar del mundo lo saben a ciencia cierta. Eh, lo que sabemos es que de todos los animales ponzoñosos, de todos los envenenamientos por animales ponzoñosos, cerca de 11% corresponden a arañas, ¿va? Y la mayoría de casos son por los oceles y la minoría de casos son 80% de los oceles y el 20% es por Latrodectus. En México tenemos aproximadamente 34,000 o 35,000 casos por año de animales de ponzoña. Pero como en México utilizamos el CIE-10, animales de ponzoña se consideran arañas, orugas, abejas, avispas. Entonces, cuando dicen animales de ponzoña, son todos esos. Eh, De las arañas no sabemos cuál fue cuál, no sabemos si hizo identificación en algún caso, no sabemos qué manejo se le dio, no sabemos la evolución del paciente, no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el CIE-10 no permite hacer todo eso, toda esa cuantificación de cosas. Entonces, no podemos saberlo, ¿va? Insisto, lo que sabemos es que cerca de 10-11% de todos los casos de envenenamiento es por arañas y del 80% de esos son loxoceles, ¿va? Y el mapa que está aquí junto es la distribución, los registros totales del género Loxoceles en México. Y si se dan cuenta, pues tampoco hay ningún estado que no tenga Loxoceles. Todos los estados tienen Loxoceles. Algunos estados ya tienen especies endémicas de Loxoceles. Ok, pertenece a la familia Sicaridae, ¿va?
Hay más de 100 especies de Loxoceles descritas, de las cuales 40 de ellas hay en México. Y recientemente, 2018, se describió una nueva especie en el centro del país, se llama Loxoceles tenochtitlan, y es endémica de los estados de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Ahí se distribuye el Loxoceles tenochtitlan, ya es endémica de esta región del país. Se le conoce como violinista, patón, araña café, araña rincón, etcétera. Son pequeñas, hasta 5 centímetros de longitud, con todo y las patitas. Ahora, igual que como los alacranes y las serpientes, para identificar una araña del género Loxoceles, no basta con una sola característica, sino con un conjunto de características. ¿Cuáles son? Ok, número 1, el opistosoma, o sea, el abdomen de la araña, es alargado, ovalado, ¿ok? Y no tiene patrón de coloración visible, es marrón liso, ¿ok? Número 1. Número 2, tiene patas laterales acomodadas a los lados que no tienen espinas macroscópicas, solamente microscópicas se pueden observar, como aquí, ¿ok? Y no tienen patrón de coloración, son lisas, se ven lisas, ¿vale? Por esto se llama violinista, porque en la cabeza, en el cefalotórax, ¿ok? Aquí, en el prosoma, tiene una mancha, una coloración en forma de violín o de guitarrita, ¿ok? Digo, también se puede llamar guitarrista, ¿no? Pero le pusieron violinista, eh, en la parte de la cabeza, por eso se llama violinista, ¿ok? Y eh, bueno, esto no es la mejor forma de identificarlo. ¿Por qué? Porque en algunas especies del género Loxoceles, el patrón de violín no es muy visible porque las arañas tienen una coloración muy pálida, y en algunas formas juveniles de la misma Latrodectus también es difícil alcanzar a observar el patrón de violín. Entonces, no se vayan con la finta con ese que sea la última característica. ¿Cuál es la forma más correcta, más exacta de identificar una araña del género Loxoceles? Son los ojos, ¿ok? Eh, Solamente hay dos géneros que tienen ojos así, en 3 pares, dos, dos, dos. La mayoría de arañas tienen 4 pares de ojos, excepto Loxoceles, que es esta, ¿ok? Y Citodes, ¿vale? Nada más que la diferencia entre Citodes y Loxoceles es que Loxoceles tiene todas esas características y Citodes tiene un abdomen más pequeño, las patas más delgadas, tiene patrón de coloración pardo-marrón, entonces es bastante, bastante diferente, ¿va? Pero entonces, si tienes una araña con un abdomen ovalado alargado, ¿ok? Que tiene patas largas que se ven lisas y que tiene 3 pares de ojos, pues estás ante una araña del género Loxoceles, ¿va? No hay de otra. Ok, ¿qué tienen los venenos de la Loxoceles? Son venenos citotóxicos hemolíticos, ¿va? Es parecido, siempre hago la comparación de los vipéridos, que también son citotóxicos hemolíticos. El veneno es parecido al de las arañas violinistas, que también están encaminados a destruir tejidos. Vean lo que tienen: fosfolipasas, metaloproteasas y aloridasas, y lo demás son amplificadores de la señal inflamatoria, ¿no? Pero los principales componentes son esos tres. Son cosas, proteínas, más bien enzimas, que lisan tejidos, ¿ok? Todo esto está dirigido a lisar tejidos, a deshacer tejidos. Son venenos citotóxicos hemolíticos. La sangre eventualmente, pues es un tejido también. Si el veneno alcanza el tejido de la sangre, puede ocasionar hemólisis. Entonces, es lo que provocan los venenos de las loxoceles. Ok, ¿dónde es lo más frecuente? Miren, tenemos esta serie de casos en Brasil de casi 4,000 pacientes, en donde es muy, muy constante, ¿no? Lo más frecuente es en muslo, tronco, cabeza y cuello, brazos, antebrazos, pierna y mano, ¿va? Eso es lo más frecuente. En este otro estudio de 114 pacientes, en vez de cabeza y cuello fue brazos lo más frecuente, ¿no? Pero bueno, estos son los 4 sitios más frecuentes de mordedura de araña violinista. Ahora, respecto a los síntomas, ¿ok? Lo más frecuente, todos los pacientes van a tener dolor, todos tienen eritema, induración y placa libedoide. La placa libedoide, hasta 60% de los casos,
es la lesión característica de del oxocelismo cutáneo, ¿ok? Y la placa libedoide es una lesión que se conoce como en bandera de Francia, es decir, tienes azul en el medio, blanco en la periferia y rojo que rodea toda esa zona blanquecina, ¿ok? Se llama lesión en bandera de Francia y es la placa libedoide, es la lesión característica del oxocelismo. Ahora, 60% de los pacientes van a presentar placa libedoide, también 60% necrosis. Y vean, aquí en esta serie de casi 4,000 pacientes, ninguno de los pacientes tuvo bulas y vesículas, mientras que en este de 114 casi 30%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aparentemente la aparición de bulas y vesículas depende de la especie, ¿ok? Hay diferentes especies y algunas de ellas van a provocar, el veneno de algunas de ellas va a provocar bulas y vesículas y otras no. La mayoría, lo más frecuente es que no tenga bulas ni vesículas, ¿ok? Ahora, la infección es bastante parecida entre ambos cohortes. En este fueron 8% de infección, en el otro menos de 10%, y esto es real. La infección concomitante con el socialismo es rara, ¿ok? Muy rara. Menos de 10% de los pacientes con socialismo cutáneo tienen infección. Por lo tanto, y la infección solamente aparece cuando se forma la escara necrótica. Antes de que se forme la necrosis, no puede haber infección, ¿ok? No hay infección. Por lo tanto, si tienes un paciente que tiene una lesión, que tiene pus sin necrosis, o sea, sin que tenga una escara necrótica, no es loxocelismo, ¿vale? No lo es. Y este último caso, el edema también es raro, ¿ok? En esta serie con casi 4,000 pacientes, solo 5% de ellos tienen edema, mientras que en el otro casi la mitad, ¿no? Aparentemente también depende de la especie, ¿ok? Entonces, estos dos estudios fueron hechos en Brasil. En Brasil hay especies de loxoceles distintas a las que hay en México, más agresivas en Brasil que en México, en Norteamérica en general. En Brasil hay loxoceles gaucho y loxoceles laeta, que son bastante agresivas. De este lado del hemisferio no tenemos esas especies. Por lo tanto, lo más probable es que se parezca más nuestros envenenamientos a este caso, ¿ok? Va. Hay dos formas del loxocelismo. Está el loxocelismo cutáneo, que es el más frecuente, afortunadamente, y el cutáneo hemolítico, antes llamado visceral, ¿ok? Que ya no se llama así, se llama cutáneo hemolítico, porque no ataca las vísceras, ataca la sangre y la piel. Entonces, el loxocelismo cutáneo es el más frecuente. Es lenta, es crónica, la lesión es crónica y puede producir necrosis. Ahora, insisto, la placa libedoide es la lesión característica. Así se ve, mira, esto es azul violáceo, blanco alrededor de esto y rojo en la periferia. Esto es una lesión característica de loxoceles. Y esta es la progresión, ¿no? Entonces, en 7 a 10 días se forma la escara necrótica. Es decir, esto es placa libedoide, esto ya es escara necrótica, esto tiene aproximadamente entre 7 y 10 días la lesión, ¿va? Y luego, la placa necrótica dura hasta 21 días, ¿ok? Así, hasta que se cae y deja una úlcera, ¿vale? Entonces, la infección, de haberla, de existir, se va a presentar hasta que tienes escara necrótica, es decir, después de 7 o 10 días de tener placa libedoide, ¿va? Antes de eso, es extremadamente raro que tengas infección. Por lo tanto, si tienes infección sin necrosis, no es loxoceles, ¿va? Insisto, es la progresión, ¿no? Placa levedoide, escala necrótica, que dura de 7, en formarse 7 a 10 días, que dura 21 días, hasta 21 días la placa necrótica y que cuando se cae deja una úlcera. Ese es el curso normal del envenenamiento por loxoceles, ¿ok? Todo lo que sea más rápido, ¿ok? Si tienes una lesión que tiene necrosis en 5 días, ¿qué crees? No es loxoceles. Si tienes una lesión que se hace úlcera en 10 días, no es loxoceles, ¿va? Es crónico, ¿ok? Si no es crónico, no es loxoceles. Ahora, tenemos el loxocelismo ahora cutáneo hemolítico, ¿va? En donde tienes la lesión cutánea más hemólisis intravascular, ¿va? En donde vas a tener anemia, ictericia, hemoglobinuria a las 24 horas, en donde náusea, vómito, fiebre, va a ser datos de envenenamiento sistémico y si le tomas fibrinógeno o le tomas tiempos de coagulación
o le tomas plaquetas, van a estar bajas las plaquetas, elevados los tiempos y fibrinógeno bajo, ¿ok? Entonces, la lesión cutánea más hemólisis intravascular, lesión intravascular, coagulopatía intravascular, es lo mismo a cutáneo hemolítico. Ahora, aparentemente la presentación severa depende también de la especie, ¿va? Miren, estas son en Chile y Brasil, donde hay laeta y gaucho, que son las que les digo que son más agresivas, en donde aparentemente, dependiente de la especie, tienes hasta 15% de presentación de síndrome cutáneo hemolítico con hasta casi 4% de mortalidad. Mientras que de este lado del hemisferio norte, tenemos reclusa, deserta y rufescens. Las tres tenemos en México, las tres especies hay en México, en donde la tasa de presentación es cerca del 2% para los oceles reclusa, pero con 0% de mortalidad en todos los casos. Entonces, va a ser extremadamente raro que ustedes vean un síndrome cutáneo hemolítico y si lo ven, la mortalidad es muy baja. Entonces, pero sí deben saber identificarlo, ¿va? Ok, ¿cómo hago el diagnóstico? Por presunción, sospecha clínica, ¿ok? Es lo más relevante. El elemento puede ser putativo, es decir, la lesión es compatible, pero la especie no habita en el área. Esto no puede ser en México, porque en México, todo México es territorio de los oceles también, ¿va? Ahora, ejemplo, en Estados Unidos hay zonas muy frías en donde no existe de forma endémica loxoceles, no hay loxoceles. Y puede ser, ha habido varios reportes de caso en donde, por ejemplo, uno de ellos, eh, un paciente que se dedicaba a descargar contenedores de barcos provenientes de todo el mundo, descargando un contenedor de esos, pues le mordió una loxoceles y bueno, pues tuvo la clínica compatible y todo eso, pero la especie no habita en el área, ¿va? Eh, Ahora, de todas las lesiones que se cuantifican como el probable loxocelismo, los médicos tenemos esa maña de, híjole, esta lesión se ve bien horrible, no sé qué sea, no será loxoceles. Yo creo que sí, y la ponemos así como probable loxocelismo. Y la verdad es que de todas las lesiones atribuidas a loxoceles, el 90% de ellas no son, ¿ok? 90% de las lesiones que uno considera loxocelismo no lo son. Solamente el 10% de ellas son, ¿va? Entonces, putativo, ya dije, la lesión es característica, pero la araña no habita en el área. Presuntivo, la araña habita en el área y la clínica es compatible. Muchos de los casos que tenemos nosotros van a ser presuntivos. Probables es cuando la araña habita en el área, el paciente sintió un piquete o vio una araña, ¿ok? Y la clínica y el curso de la enfermedad son compatibles, ¿ok? Y documentado es el más difícil de todos porque la araña se encuentra viva, obviamente, y es identificada por personal experto con, obviamente, clínica compatible. ¿Va? Ahora, si ustedes no conocen a ningún aracnólogo profesional, les presento a uno. Es un vato, un doctor, creo que no tiene doctorado, no sé, pero es de la UNAM, es aracnólogo de la UNAM. Tiene un perfil de Facebook, no, de Facebook, no, perdón, de Twitter y de Instagram, en donde la gente se dedica a la divulgación científica y a quitar los prejuicios en contra de las arañas, porque el impulso normal cuando una persona normal ve una araña es mátala, písala, no sé, que se muera, ¿ok? Y él trata de cambiar ese tipo de cosas y la verdad es que lo está haciendo bastante, bastante bien. Eh, este vato, cuando tú le puedes mandar foto de una araña y él te hace la identificación mínimo del género y la verdad es que está bastante interesante ver lo que la gente manda y tratar, uno, de hacer la identificación y compararla con la que hace él. Se llama @aracnocosas, ¿va? Se los recomiendo muy, muy ampliamente. Es bastante, bastante interesante lo que tiene que decir este muchacho. Eh, si tienes un envenenamiento de un paciente, si le puedes mandar mensaje directo y te responde más rápido que lo hiciera normalmente, ¿no? Entonces, es bastante, bastante útil. Y bueno, pues entonces ya pueden hacer ustedes casos documentados del loxocelismo, ¿no? Si tienen la espécimen o la foto incluso, nada más de que trae el paciente, pues bueno, ya pueden hacer la identificación por personal experto
aracnólogo, @aracnocosas. Síganlo, está bastante fregona su, su perfil. Ok, no existe un laboratorio convencional capaz de identificar loxoceles. Y digo convencional porque se puede hacer mediante método de ELISA. Pero para ello necesitas que tener el veneno de la araña, hacer un hisopado de la lesión y luego compararlo mediante ELISA para ver si son iguales, ¿ok? Entonces ya tendrías el diagnóstico, ¿no? Pero pues no hay muchos laboratorios capaces de hacer eso, ¿ok? Y los que son capaces de hacer eso, pues como el INDRE, por ejemplo, tienen cosas más importantes que hacer realmente. Entonces, no existe laboratorio convencional, ¿va? No prueba convencional. Ahora, todo paciente con mordedura de araña tienes que hacer, bueno, y si la lesión es compatible, obviamente, función renal, hepática, coagulación para descartar afección sistémica, porque puede tener hemólisis. Y algo muy útil que puede servir es el ultrasonido cutáneo. Si tengo una lesión, ¿ok? Eh, con placa necrótica, ¿va? Pero que tiene aire subcutáneo, eso quiere decir bacterias. Y ya dijimos que la infección es bastante rara. No existe, por alguna razón que nadie sabe todavía, las arañas son estériles, no tienen bacterias ni en el cuerpo, ni en las patas, ni en los colmillos, en ningún lado. Solamente en 2013, si no mal recuerdo, se aisló por una vez, una sola vez, en un solo espécimen, clostridioides en el colmillo de una Loxoceles, pero es un espécimen, una nada más. Entonces, eh, la evidencia es realmente a lo contrario, ¿no? Que son estériles, no hay contaminación, no hay bacterias en el cuerpo de estos animales y por lo tanto la infección o la tasa de infección es extremadamente bajo, ¿va? Extremadamente bajo. Entonces, si tienes infección, si tienes aire subcutáneo, pues estás ante una infección aerobia, por lo tanto, no es loxocelismo. Esto búscale, eh, muy probablemente sea eh, fascitis necrotizante, ¿no? Ese es el diferencial más relevante. Ok, existe una mnemotecnia para descartar de forma visual las lesiones probablemente ocasionadas por loxoceles. Y esta mnemotecnia es bastante útil. Se llama Not Recluse, ¿va? Y está específicamente derivada o hecha para Loxoceles reclusa, pero funciona para las especies de Loxoceles de nuestro país, de este lado. En este lado tenemos Reclusa, Bonetti, Rufescens, Deserta, ¿vale? Tenochtitlan. Ok, entonces puede ser útil para ese tipo de especies. Para las sudamericanas, muy probablemente no, pero para las de este lado del hemisferio sí es útil. ¿Y cómo es? Empieza el NOT. NOT quiere decir N de número. La loxoceles muerde una sola vez. Si tienes más de una lesión, no es loxoceles, ¿va? Más de una lesión no es loxoceles. Es una única mordedura, ¿va? Ha habido casos muy trágicos, bastante serios, en donde, por ejemplo, en un biólogo que estaba en la selva de Brasil, eh, tuvo, le cayó encima una araña violinista junto con sus hijitos, que normalmente cargan en la espalda, y cada una de esas arañitas pequeñas le dio una mordida al paciente. Entonces, pues fue más de una mordida, sí, pero fueron varias arañas, ¿ok? No una sola, ¿vale? Entonces, número, solo una vez. Si tiene más de una lesión, no es loxoceles. ¿Ok? Va, la ocurrencia, ¿a qué se refiere? Lo más frecuente que ocurre es en la habitación y en el jardín o en el campo. Eh, si tu novio, novia llega y te dice, regresé del hospital y mira, tengo un moretón en el cuello, fue una loxoceles, lo más probable es que no sea así. ¿Va? No, no creo que sea no haya sido tal vez fue una araña, pero no es una Loxoceles, ¿no? Entonces, la ocurrencia debe ser compatible. Eh, y el otro es la temporalidad. Es mucho más frecuente en época de lluvias. ¿Por qué? Porque cuando hay lluvia,
Las arañas buscan un lugar seco y calientito que puede ser la casa de las personas. Ahora, el otro pico es en diciembre, porque por alguna razón que desconozco, la gente empieza o decide limpiar sus closets, sus armarios en esa época del año. Y también en esa época del año, como hace más frío, la gente utiliza prendas que todo el año no ocupó. Y entonces ahí es probable la exposición, es más probable la exposición que en otros lugares, ¿va? Entonces, número, ocurrencia y tiempo es relevantes para hacer el descarte de una lesión probable por loxoceles. Va. Ese es el NOT. La parte rec de recluse. Rojo en el centro no es. ¿Va? El centro, ¿cómo debe estar? El centro debe estar azul violáceo. ¿Ok? Recuerden la placa levedoide. Azul, blanco y rojo como bandera de Francia. Si está rojo en el centro, no es. Esta, por ejemplo, es una lesión, un eritema multiforme por lupus. Eh, Recuerden, tiene que ser azul violáceo en el centro, ¿va? Eh, la E de elevación, ¿ok? Dijimos que aparentemente esto es dependiente de la especie, ¿va? Entonces, la elevación en caso de existir no es mayor a 1 centímetro, ¿va? Y normalmente no hay bulas ni vesículas. Insisto, que tenga bulas y vesículas no descarta el oxocelismo, pero debe tener todo lo demás, ¿va? Todo lo demás debe estar presente, ¿ok? Entonces, la elevación, en caso de existir, es menor a 1 centímetro, ¿va? Ahora, la C es de cronicidad, ¿vale? Una de cada 25 lesiones excede los 3 meses. Todo lo que sea agudo, si tiene pus que aparece en 3 días, si tiene necrosis que aparece en 2 días, si tiene úlcera que aparece en 7 días, no es loxocelismo, ¿va? Esta caso es una estudiante de universidad en Estados Unidos que dijo que le picó una araña, que le mordió una araña, y en 3 días se le formó esta placa necrótica y pus abajo. Obviamente, esto no era un loxocelismo, ¿va? Está muy agudo para hacer loxoceles, ¿ok? Debe ser crónico. Y la parte recluse, luz, longitud, ¿ok? La escara necrótica, el centro, la parte violácea de que se va a volver escara necrótica. El diámetro de esa necrosis rara vez excede los 10 centímetros de diámetro, ¿ok? Solamente existen dos casos donde puede ser más grande, pero nunca más de 20 centímetros, o sea, la necrosis no es tan grande casi nunca. Esos dos escenarios es uno, que sea en un bebé, en un nené que tenga en el tórax o en la panza, o que sea en partes anatómicas con poca vascularidad, muy grasosas, como en el glúteo, como en la parte interna del muslo, ¿ok? Porque como no está muy vascularizado, ese sí puede hacer eh, necrosis más o menos sencillo, más o menos fácil, ¿va? Entonces, si mide más de 10 centímetros, si es necrosis de toda la pierna, pues no es loxoceles, ¿vale? Ok, la úlcera dijimos que aparece en cuanto se cae la escara necrótica, ¿ok? Si no se ha caído la escara necrótica, más bien, o si tiene úlcera sin necrosis, no es loxoceles. Si la úlcera se forma antes de los 7, 14 días, no es loxoceles, ¿ok? No es loxoceles. La S es de edema, de swollen, ¿ok? El edema solamente cuando se presenta en los pies y cabeza y cuello, ¿va? Si tienes, es decir, el edema entre los tobillos y el cuello, no hay edema. Si tienes edema en las manos, no es loxoceles, ¿vale? No lo es, ¿ok? Solamente en los pies, en la cabeza y cuello, ¿va? Y la E es de exudado. La sobreinfección, ya dijimos que es extremadamente rara. Y solamente hay infección si es que el paciente ya tiene escara necrótica. Si no tiene escara necrótica, no es loxoceles. Por ejemplo, en este caso, tiene pus, tiene exudado, pero no tiene necrosis. Entonces, esta lesión no es loxoceles, ¿vale? No lo es. Y entonces tenemos
Toda la mnemotecnia completa es not recluse, ¿va? Número, ok, solamente una. Ocurrencia en la habitación o en el campo, en el jardín. La temporalidad, época de lluvias y en época de frío, ok. Rojo en el centro no es. Elevación más de 1 centímetro no es, ¿va? Cronicidad, todo lo que sea muy agudo tampoco lo es, ¿va? Longitud, si tienes longitud de necrosis más de 10 centímetros, no es, ¿vale? Úlcera que aparece sin necrosis o úlcera que aparece antes de los 14 días, no es loxoceles, ¿ok? Edema en las extremidades no lo es. Dijimos solamente puede haber edema en los tobillos y en la cabeza y cuello, ¿va? Y la E de exudado. Si tienes infección sin necrosis, no es loxoceles, ¿vale? Eso es, eso es la mnemotecnia, ¿ok? Entonces, otra vez necesito la participación de todas y todos ustedes. ¿Quién opina que esto es loxocelismo? ¿Alguien dice que sí? No, Pues no, para empezar, tiene bulas, vesículas y son 2 lesiones. Y vean, toda la extensión es toda la pierna. Esto no es lo que esto es fascitis necrotizante. Esta, sí, chequen bien el centro. El centro tiene una costra serohemática. No es azul en el centro. Esta no es loxoceles. Esto es un pioderma gangrenoso. Esta, se me dijeron que sí. Vean bien la foto. Lo que pareciera ser un halo no, blanquecino en realidad es brillo de la piel del paciente, ¿no? Esto es una lesión de coagulopatía por filgastrim. El filgastrim es un medicamento que se utiliza para favorecer la neutrofilia en pacientes inmunocomprometidos, es formadora de neutrófilos, y uno de los efectos adversos es precisamente coagulopatía cutánea. Esa es una lesión por filgastrim. Esta no, No. no, esto es un eritema multiforme, ¿no? El centro está rojo, ¿no? Rojo y amarillo, entonces pues no, no es. Esta otra, no, efectivamente, está una lesión bastante, bastante grande como para hacer loxocelismo. Ese también es otro caso de fascitis necrotizante. Es uno de los principales diferenciales, ¿ok? Fascitis necrotizante es una de las principales causas de necrosis y es una de las cosas que más se le atribuyen a loxoceles sin serlo. Esta, No. sí, efectivamente, miren, tiene azul, violáceo, blanco y rojo, sin elevación, ¿ok? Pequeña la lesión. Esta es una mordedura reciente, menos de 4 horas tiene, yo creo, de loxoceles, ¿va? Esta otra, este es en el abdomen, es en la lonja de un paciente. ¿Qué opinan de esta? Esta está un poco difícil, pero sí, ese también es una mordedura de loxoceles. Si se observan bien, está el centro azul violáceo
tiene un halo blanquecino alrededor de esta lesión y todo alrededor está rojo. Esa es una placa livedoide. Esta, Sí, esta tiene lesión rojo en el centro. Y recuerden, rojo en el centro no es. Esa es una mordedura de araña, sí. Esta es una mordedura de araña lobo, género licócide, ¿va? Es molesto, puede causar infección, sí, pero no es de importancia médica porque no puede causar afección sistémica u orgánica, ¿no? Esta es una mordedura de araña lobo. Ese también es Loxoceles. La foto no es la mejor, pero se ve ahí la placa levedoide. Esta sí, también es Loxocelismo, efectivamente. Y esta es la primera que les puse también. ¿Qué opinan? no, Efectivamente, tampoco es Loxocelismo esta. ¿Va? Esta pacientilla me pidieron la consulta, creyendo que era el socialismo, pero pues no tenía, la lesión tenía 3 días de evolución, eh, y más bien parecían vesiculillas ahí. O sea, no dudo que haya sido un insecto, tal vez fue otra araña, tal vez una araña, pero no fue ninguna de importancia médica toxicológica. Ok, vale, pues. Miren, van a encontrarse diferentes lesiones. Y depende en qué estadio esté el paciente, cuántos días lleve el paciente, pues va a ser la diferencia, ¿no? Pero insisto, todas son crónicas. Si no es crónico, no es Loxoceles, ¿no? No es Loxoceles. Vean cómo va la progresión de la lesión. Eh, Ese es al día 5, ¿ok? Ya está formando la escala necrótica. De hecho, ya se cayó un poquito de escala necrótica. Aquí ya está totalmente sin escala necrótica, ya está la úlcera. Aquí tienes dos cosas, escala necrótica en los bordes y úlcera en el centro. Lo mismo acá, aquí ya totalmente úlcera y esto ya está cicatrizando. Ahora imagínense que esto es, no sé, en la pierna, en el muslo de un paciente. Obviamente, fuera del problema estético que representa, eh, esto obviamente puede representar algo funcional, ¿no? No, si esto sale en la pierna o en el brazo incluso, pues la función de esa extremidad pues está comprometida. Entonces, pues es importante tener esa evaluación y esa minuciosidad al valorar al paciente y saber decir si es o no es. Ahora, si tienen duda, pues tienen mi contacto, con todo gusto puedo ayudarles a decidir, a tomar la mejor decisión respecto de cualquier paciente que tengan. Ok, el tratamiento específico es con el flavoterápico también, se llama Reclusmin, ¿va? El Reclusmin fue relanzado en 2018 después de que perdió el registro sanitario. Sigue vigente el registro sanitario. El problema es que es carísimo de París. Un frasquito de Reclusmin cuesta 17,000 pesos. Y vean, para casos severos, para casos cutáneos hemolíticos, se requieren hasta 4 frascos, ¿vale? Entonces, según el fabricante, tienes hasta 10 días para ponerle el flavoterápico al paciente. ¿Qué pasa en 10 días? Pues lo que pasa es que se forma la escala necrótica. En teoría, según el fabricante, tienes hasta que se forme la escala necrótica para usar el antiveneno. La realidad es que incluso si ya se formó la escala necrótica, si ya tiene la úlcera el paciente, le puedes poner el antiveneno y lo que va a pasar es que va a disminuir el tamaño de la lesión, ¿ok? Se va a hacer más pequeña la úlcera y por lo tanto, pues el riesgo de disfunción de la extremidad o del sitio de lesión, pues es menor, ¿vale? Entonces, lo pueden utilizar incluso hasta los 21 días, hasta que está, incluso cuando ya está la escala necrótica, pueden utilizar el fagoterápico, ¿va? Lo mismo, tampoco hay dosis tope para esto, se lo puedes poner cuantas veces sea necesario, cuantas veces lo requiere el paciente,
y principalmente pues en aquellos pacientes que tienen síndrome cutáneo hemolítico, ¿no? Esos son los que más emergencia tienen en este caso, ¿vale? De forma adjunta, para el tratamiento del paciente con síndrome cutáneo, ¿ok? Le vas a poner, la profilaxis antibiótica no está recomendada, insisto, porque la tasa de infección es bastante baja, eh, a menos que tenga datos evidentes de infección, no requiere de antibiótico, ¿va? No requiere antibiótico. Eh, el paciente puede tener exantema por reacción alérgica al veneno. En ese caso, el paciente va a tener rash cutáneo y va a tener comezón, prurito. Si ese fuera el caso, están indicados los antihistamínicos, ¿va? Difenhidramina 50 miligramos por dosis, pero solamente si tiene comezón o si tiene prurito, si tiene rash cutáneo. Si no, no es necesario ponerle antihistamínico, no sirve de nada, ¿va? Por muchos años he utilizado la Dapsona como tratamiento y lo que hace la Dapsona es limita la migración de neutrófilos al sitio de lesión y esto hace que la úlcera o la escala necrótica sea más pequeña, ¿va? No es un antídoto realmente, solamente limita la formación de la úlcera y el tamaño de la úlcera. Ahora, esto está limitado, ¿por qué? Porque la Dapsona es un derivado de una sulfa, de una sulfona. Por lo tanto, si tu paciente es alérgico a sulfas, no le puedes dar Dapsona, ¿va? No, no le podrías dar Dapsona. Eh, Algunas ocasiones la úlcera es tan grande o está en un sitio muy sensible que requiere de tratamiento quirúrgico e injerto, pero pues bueno, esos ya son casos raros, extraños, y hay cierta evidencia de que el oxígeno hiperbárico ayuda también a limitar el tamaño y la extensión y la profundidad de la úlcera. Entonces, puede ser que el oxígeno hiperbárico junto con el famoterápico sea la mejor opción. Ahora, tal vez van a encontrar en la literatura médica artículos que digan que el famoterápico de México no es el mejor y puede ser que no lo sea. ¿Por qué? Porque esos artículos están hechos en Sudamérica. Entonces, ya vimos, como vimos ahorita, hay diferencias clínicas incluso entre especies. Por lo tanto, el famoterápico de aquí de México está hecho con tres venenos de tres especies diferentes. Está hecho para Deserta, para reclusa y para Bonetti, ¿vale? Si no son ese tipo de arañas, si no son de esas arañas de este hemisferio, del lado norte, lo más probable es que ese antiveneno no funcione. Y esos son los artículos que se han hecho últimamente en Sudamérica, que efectivamente dicen que no, la evidencia no es tan relevante para ese famoterápico. Pero bueno, en México no hay mucha experiencia, no hay mucha evidencia, pero aparentemente es buena opción. ¿Ok? ¿Y por qué no hay mucha experiencia, hay mucha evidencia? Pues porque no hay muchos casos comprobables reportados en donde se haya utilizado el antiveneno, ¿ok? El IMSS tiene el antiveneno disponible, algunos lugares de la Secretaría de Salud tienen el antiveneno disponible, entonces entérense, pregunten si lo tienen y cuántos hay, ¿no? Para que sepan y en todo caso lo utilicen. Ahora, si el paciente tiene síndrome cutáneo hemolítico, si ya está haciendo trastornos de coagulación asociados a la mordedura, eh, empieza con esteroides, dale todo el tratamiento de soporte, obviamente, si requiere diálisis, digo, si requiere transfusión, si está haciendo plaquetopenia, etcétera, pues transfúndelo, ¿ok? Si tiene sangrado, pues también hay que considerar tipar y cruzar a ese paciente, pero esteroides es una buena forma de empezar y le empiezas metilprednisolona 1 miligramo por kilo, ¿ok? Dosis inicial, y luego te vas al siguiente día 0,5 miligramos por kilo cada 6 horas por 3 días siguientes, luego 0,25 por un día y luego 0,25 cada 12 horas por un día, ¿va? Es el esquema de reducción. Ese es lo ideal. Si en caso, insisto, solamente si tienes eh, síndrome cutáneo hemolítico, ¿va? Existe cierta evidencia que la plasmaféresis puede ayudar, pero no se sabe exactamente en qué momento es el ideal para ponerlo y obviamente, pues tampoco está muy establecida la dosis, no está muy establecida cuánto tiempo, cuántas veces. Y aparte de todo, pues no hay mucha disponibilidad en muchos hospitales, ¿no?
La transfusión es siempre cuando el paciente lo requiera. Y la diálisis está reservada para los pacientes que tienen falla renal. No para quitar el fármaco, perdón, no para quitar el veneno, pero sí para mejorar la función renal del paciente. ¿Ok? En ese caso se reserva la diálisis o la hemodiálisis. Entonces, esos son el tratamiento adjunto en caso de síndrome cutáneo o de cutáneo hemolítico. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces continuamos con latrodectismo, que también está bastante interesante. En México, bueno, aquí pongo 4 especies, realmente hay más especies, pero pongo estas 4 que son representativas respecto de la morfología de la Latrodectus. Y miren, tenemos la normal, la norteamericana, que está en el centro del país, Latrodectus mactans, ¿ok? En las partes más tropicales, costas de todo el país, tenemos Latrodectus geométricos, también conocida como viuda café. También, a ver, también tenemos, preguntan, ¿cuánto tiempo después de utilizar los favoterápicos cuando ya caducaron? ¿Cuánto tiempo se puede utilizar cuando ya caducaron? No hay un tiempo determinado, lo que tienes que ver es que el favoterápico siga siendo polvito. Si es polvito, se puede utilizar. Cuando está cristalizado, cuando ya está todo pegosteado, cuando ya se hizo como gelatinita o cuando ya está como azúcar caramelizado, ahí sí ya no sirve. Pero si está hecho polvito todavía, independientemente del tiempo, se puede utilizar sin problemas. Entonces tenemos latrolectos geométricos, viuda café, latrolectus variolus. Esta está más extendida esta se llama viuda negra norteña, por el norte del país, zonas más desérticas. Y también el norte del país, otra viuda café, pero esta con patrón de rayas, no con patrones geométricos, se llama Latrodectus esperus. Hay, insisto, otras especies. Lo único que estoy tratando de poner aquí es la variabilidad de patrones en la morfología, no en la morfología, sino en los patrones de coloración del abdomen de las Latrodectus, de las viudas. Aproximadamente al año son 2.500 por caso en Estados Unidos. En México no tenemos ni idea de cuántos son. Porque cuando tú le pones Latrodectus en el Naturalista MX, vas a ver que efectivamente, bueno, en todo el país hay Latrodectus. En esta zona central del país hay muchas Latrodectus, o puede ser que haya mucha gente tomándole fotos a las arañas, también puede ser. Pero a lo que voy es que en todo el país hay especies de Latrodectus. No nos escapamos tampoco de las viudas negras. Son pequeñas con abdomen protuberante, sí, marca en forma de reloj de arena, y esto es lo que todo el mundo cree, pero la verdad es que existe mucha variabilidad en el patrón de coloración del abdomen. Todas estas que se ven aquí, todas estas son Latrodectus, todas son venenosas, todas son neurotóxicas. El veneno de la Latrodectus es neurotóxico, ¿va? Y vean, por ejemplo, esta es Latrodectus pallidus, esta es Hesperus, esta probablemente sean Variolus o Mactans. Eh, entonces, todas son venenosas, este es Geometricus. Y entonces, hay descrito, hasta la fecha, hay descritos más de 25 patrones de coloración del abdomen de las arañas viudas. Entonces, no es necesario que tengan reloj de arena. Si no lo tiene y tiene la demás morfología, puede ser Latrodectus. Entonces, aguas con ese dato. Son de ambiente doméstico. Muy probablemente tenemos en nuestras casas Latrodectus, aunque no lo sepamos, no nos hemos dado cuenta, pero están ahí, ¿no? Están ahí. Ahora, ¿cómo identifico una araña del género Latrodectus? Eh, la diferencial con entonces vamos a hacerla con la Statoda grossa. La familia es Pteridide. Pteridide quiere decir que fabrican telarañas de forma irregular. Y la familia Pteridide
tiene el género Steatoda y el género Latrodectus, ¿ok? La Steatoda grosa, en este caso, se conoce también como falsa viuda negra, ¿ok? Y se distingue de la viuda negra real por lo siguiente. Número uno, en el opistosoma, es decir, en el abdomen de la araña, existen manchas claras, ¿ok? En el opistosoma. A diferencia de las manchas tienen colores llamativos con patrones variables. Aquí también los patrones son variables, pero las manchas son claras, son grises, son amarillas, son cafés, ¿va? No son colores llamativos, no son amarillos, no son naranjas, no son rojos, ¿ok? Va. El cuerpo y las patas son de color café, marrón, oscuro o tal vez un poquito claro, pero es café. A diferencia de el cuerpo y las patas de la Latrodectus, que son negros, o para la Geometricus o la viuda café, son cafés muy claros, pero lo que va a diferenciarlo es el patrón de coloración abdominal. El opistosoma, es decir, el abdomen, si se dan cuenta aquí está redondo, ¿ok? Es decir, la parte de la cola está redonda. Mientras que en la Latrodectus termina de forma puntiaguda, ¿ok? Así, en forma cónica. Esto es Latrodectus, ¿ok? El dorso del abdomen no tiene manchas rojas o de ningún tipo, no tiene ninguna mancha, mientras que en el abdomen ventral, en la parte ventral del abdomen, puede tener una mancha color llamativo, ¿ok? Esa es la forma de diferenciar la falsa viuda negra de la Latrodectus. Ahora, ¿esta es venenosa? Sí, sí es venenosa, también tiene veneno, pero no es letal, no es de importancia médica porque el envenenamiento es molesto, sí, pero no causa datos clínicos severos, ¿no? Mientras que la Latrodectus, pues sí es neurotóxica y puede causar muerte del paciente. Entonces, esa es la forma de diferenciar la género Steatoda de Latrodectus. Y miren, aquí tienen algunos ejemplos. Estas dos son esteatodas, vean, cuerpo redondeado, café, con manchas, patrón, sí, pero no tiene colores llamativos, es blanco, ¿ok? Aquí es café también claro, el cuerpo es café. Estas dos son género esteatodas, son falsas viudas negras. Ahora, este de aquí no tiene la morfología que acabo de decir, pero tiene las manchas eh, llamativas en el abdomen. Este es un macho de viuda negra, ¿ok? Del Latrodectus, muy probablemente Variolus, ¿ok? Este es un macho de viuda negra. Eh, los machos también son igual de venenosos que las hembras, que las grandes, ¿ok? Entonces, no se vayan con la finta. Si no tiene más bien, si tiene el patrón llamativo en el abdomen, es Latrodectus y si no tiene la morfología que las acabo de mencionar, probablemente sea un macho. Aún así, sigue siendo venenoso, ¿no? Ok, ¿qué causa el veneno de la viuda negra? Son venenos neurotóxicos y la toxina se llama alfa-latrotoxina. ¿Qué hace la latrotoxina? Forma poros en la membrana presináptica, le hace un agujero en la membrana de la neurona, lo cual aumenta el influjo de sodio de sodio y de calcio al interior de la célula, y esta señalización es lo que provoca que haya exocitosis, ¿ok? Es decir, la latrodectus, la alfa-latrotoxina provoca liberación indiscriminada y persistente al mismo tiempo de todos los neurotransmisores, de GABA, de glutamato, de acetilcolina, de monoaminas, todos los neurotransmisores se salen al mismo tiempo, ¿ok? Y aparte de todo, la alfa-latrotoxina, ¿ok? Eh, evita la recaptura del neurotransmisor. ¿Ok? Entonces el paciente va a tener serotoninergia, simpático mimético, va a tener todos los toxíndromes a la vez, todos al mismo tiempo. ¿Ok? Provoca toxicidad del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es el veneno de la latrotoxina, de la Latrodectus? Provoca liberación indiscriminada de neurotransmisores, causando toxíndromes de diferente índole, de diferente etiología al mismo tiempo. Clínicamente, ¿qué va a tener el paciente? De arriba hacia abajo, facies latrodectísmica. ¿Cómo es esa facies? Bueno, este es el lesión endiana, aunque la lesión endiana es poco frecuente encontrarla, menos de 22% de las veces hay lesión endiana.
Es decir, si tienes lesión en diana, bueno, ya sabes qué es, ¿ok? Pero si no, no es necesario que la tenga para hacer latrodectismo, ¿ok? Esta es la fase latrodectísmica, edema bipalpebral, ¿ok? Con parálisis facial, más evidente en infantes. Este es edema bipalpebral con parálisis facial, ¿ok? Puede tener, si liberas todos los neurotransmisores, insisto, vas a tener todos los toxíndromes a la vez. Edema pulmonar, lesión renal, falla cardíaca, ¿ok? Falla de la placa neuromuscular, fasciculaciones, síndrome serotoninérgico, etcétera. Un montón de cosas. Todos los datos, todos los toxíndromes a la vez, priapismo también. Eh, si nos vamos a frecuencia, ¿cuál es lo más frecuente? Dolor abdominal lumbar generalizado, dolor local en extremidad, hipertensión, diaforesis, dolor abdominal aislado, dolor torácico, náusea, vómito, taquicardia. Esos son los síntomas más frecuentes. Menos frecuentes, cefalea, disnea y parestesias. ¿Ok? Eso es lo más, hablando en frecuencia. ¿Qué le voy a hacer? El paciente puede llegar con agitación psicomotriz o con sedación, depende qué sistema esté predominando. Puede ser parasimpático o simpático, ¿va? Si tiene, si tiene agitación, lo mejor son benzodiazepinas y quitar el dolor, opioides. Aparentemente esto duele mucho, ¿va? Aparentemente duele mucho. Eh, la sedación convencional, es decir, con propofol, ¿ok? No antibióticos de forma profiláctica o cotidiana, a menos que tengas dato de infección, si no, no, ¿vale? Y el tratamiento específico es el Aracmin Plus, ¿ok? Ese es el antiveneno para Latrodectus. Todos los pacientes requieren antiveneno, todos los pacientes, invariablemente. La dosis va a depender del grado y de la edad, ¿ok? Pero lo máximo son hasta 3 frascos, ¿va? Ahora, de este sí eh, cuesta un poco más trabajo de conseguirlo. Como es más raro, este tipo de envenenamientos es más o menos difícil de conseguir, pero sí se puede conseguir. Eh, Incluso si lo encuentras por fuera para venta de forma privada, también se puede conseguir en farmacias especializadas, ¿no? Entonces, ese es tratamiento específico y coadyuvante. Muy probablemente vas a tener que intubar a este paciente. ¿Por qué? Porque va a tener falla neuromuscular, falla de la placa neuromuscular, y eso puede provocar eh, o puede necesitar que el paciente requiera intubación endotraqueal. Entonces, eh, dar el soporte adecuado en lo que consigues el antídoto y pues cuando tengas el antídoto hay que dárselo lo más pronto posible. Lo mismo, para este caso también no hay dosis tope. eh, y se lo puedes poner incluso también intramuscular, ¿va? Igual que por el alacrán. Ok, esos son artrópodos de importancia médica. ¿Alguien tiene alguna pregunta?